vamos a hablar del tema de la semana, porque la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau no solo dejó un revés para el oficialismo, sino que abrió entonces una intensa discusión sobre la estrategia legislativa de los partidos que respaldan al gobierno. Al interior del oficialismo ya comenzaron las recriminaciones, lo hemos visto durante esta mañana, y la búsqueda de responsabilidades por una ofensiva que terminó sin los votos necesarios y que incluso recibió críticas desde sectores de la propia coalición. A todo esto se suma un escenario económico complejo, marcado por 5 meses consecutivos de deterioro de la actividad, una caída del INMASEC del 0.9% en mayo y un debate cada vez más intenso sobre las reformas económicas impulsadas por el gobierno. Queremos conversar con la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jimena Osandón, sobre las dinámicas en el Congreso, las relaciones entre las distintas bancadas y los desafíos de construir mayoría. Bienvenida, diputada, ¿cómo está? Hola, hola, Josefa, ¿cómo estás? Muy bien, Muy muchas gracias bien. como siempre por la invitación. Partamos entonces con lo que está marcando la agenda Mm. noticiosa, la derrota de la acusación constitucional para su sector. ¿Qué deja este episodio? A ver, mira, no sé si tú me escuchas bien, yo te escucho un poco lejos, pero em, tú partiste este programa hablando como que era la noticia de la semana, pero que en el fondo habían problemas económicos y de seguridad que han marcado también la semana. Y efectivamente estas acusaciones constitucionales de alguna forma van torpedeando esta agenda que es realmente la más importante. Para mí, Josefa, no había muchas novedades en el resultado final y yo creo que uno tiene que aprender a que cuando uno presenta una acusación constitucional o la anuncia, que nosotros alguna vez anunciamos una pero después no la presentamos, tiene que saber bajarse cuando no solo no hay sustento jurídico, sino que además tampoco hay realismo político, porque era muy, muy difícil que pasara el Senado. Eran 4 capítulos que se iban a revisar y efectivamente, bueno, no sé, yo no sé con qué ímpetu siguieron tratando de cambiar esta realidad que era inminente y que además a mí también me sorprendió un poco porque yo pensé que no iba a ser tanta la barraca que se iba a dar, ¿ah? Yo pensé que podían haber ganado algún capítulo, pero ni siquiera se dio eso. Entonces, yo creo que en algún minuto de la vida tenemos que aprender que cuando la cosa no va a resultar y estamos desviando la conversación a otros temas, de temas que son mucho más relevantes para la ciudadanía, yo creo que hay que saber ser buen perdedor y decir, ¿sabéis qué? Esto no corre y no va más. Han sido consecuencias políticas, han sido hartas, porque el diputado Benjamín Moreno dijo que que no cree que se pueda avanzar en una coalición, algo que desde su sector estaban diciendo. Recordemos que fue Pablo Longueira que llamaba a hacer esto, y también su hermano calificó de bochornosa la C contra Grau y cuestionó a republicanos. Le están haciendo daño a su presidente. ¿Salió trasquilado entonces la derecha o salió trasquilado republicanos? A ver, yo creo que aquí esto nos pega a todos, ¿ah? En el fondo al mundo político en general, y yo no me voy a quitar de esa responsabilidad porque yo soy parte de la derecha, ¿no es cierto? Entonces, hay un tema eh, que a mí me preocupa, que si en el fondo uno es coalición o no es coalición, poco importa, ¿ya? Porque lo que tenemos que jugarnos al final es que realmente este país se ponga de pie, ¿no es cierto? Recuperemos la seguridad, mejoremos la economía y una serie de cosas que están en el programa de gobierno del presidente Kast, de los cuales nosotros somos colaboradores. Entonces a mí me da bien poco miedo que me digan, oye, no calificas para coalición. Lo importante es que en el fondo lo que estamos haciendo aquí es justamente tratar de levantar ciertas banderas representando a la gente y yo no me siento, yo quiero hacer un llamado de verdad a republicano y lo hice en algún otro medio, es que algunos de ellos, no todos, ¿no? Porque yo saco al presidente del partido que ha sido bastante siempre llamando a la unidad, lo mismo para no descalificar a las demás personas, lo mismo el presidente de la República, pero hay ciertas personas en republicano que insisten en seguir en la lógica de la campaña, eh, siendo que no es muy diferente a gobernar, porque ya estamos en el gobierno. Y por otro lado, yo creo que lo que tenemos que dejar es de torpedear la agenda más importante,
que es la única que le interesa a los chilenos, que es el tema de la seguridad y el tema de la economía. Y yo creo que con esto lo único que hacemos es distraer la atención a temas que a la gente le importan poco, solo un grupo, a un nicho tal vez, que está en las redes sociales y atacando, que yo he sido víctima de eso durante, te diría yo, el último mes completo. Fui la primera que dije que no iba a aprobar esta acusación constitucional. Em, pero en general, la gente que se levanta temprano, llega tarde a sus casas, le interesa bien poco una acusación constitucional y lo que le interesa es tener mejores empleos, empleos más decentes, poder estar más con su familia, poder llegar a final de mes sin tanta angustia, poder salir tranquilo, jugar con su niño a la plaza, que no le va a llegar una bala, que no lo van a asaltar. Bueno, esos son los temas y yo creo que desde la misma bancada de republicanos están disparando los pies. Así creo que tengo entendido, lo dijo Pepe Out. Estas Mm. cosas son cosas que te disparas en los pies y tenemos que, por anga por manga, empezar a dejar este tipo de agendas que nutren a un nicho que siempre está muy ávido de que corra sangre aquí, ¿no? Y buscar culpabilidades cuando lo que nos interesa es el futuro del país. Usted habla de ciertas personas. ¿Se refiere usted al diputado Agustín Romero? ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con él, enfriar las cosas tal vez? Es que no es solo Agustín Romero. Eh, yo veo una parte importante, sobre todo, yo te diría un poco con cara de juventud, que tienen, no sé si no es lo mismo, ¿no? Pero en el fondo al Frente Amplio le criticábamos muchas cosas, ¿no? Que eran poseedores de la verdad, que eran bien descalificadores de los demás. Y yo creo que a veces cometemos los mismos errores. Y yo creo que eso es lo que tenemos que parar y estamos a tiempo todavía. No podemos cambiar las poleras por las chaquetas con corbata, pero en el fondo al final se terminan haciendo lo mismo. Entonces, el llamado justamente a eso, enfoquémonos realmente en los problemas de la ciudadanía. No digamos, como alguna diputada dijo hace un tiempo, que la moderación ya no servía y que estaba como pasada de moda y que hoy día era mucho más de polos la conversación, ¿no? Yo creo que eso nos hace un tremendo daño. Tenemos que volver a la época de la concertación, donde los consensos realmente existían, donde tú y yo podemos ser de verdad diferentes, pero podemos llegar a algún punto de conciliación. El ejercicio que se hizo con la reforma de pensiones, yo te diría que fue por primera vez desde que yo estoy en el Parlamento que hago un ejercicio de buscar acuerdos que tiene resultados finales, donde el gobierno cedió, donde nosotros cedimos, si bien la reforma no será perfecta y habrá que cambiarla tal vez en el futuro, se tendrá que ir mejorando, pero fue un ejercicio político, te diría yo, impecable y que hoy día nos hace muy, pero mucha falta sobre todo a la nueva camada que va entrando y que yo creo que tiene mucho que ver también con nuestra urgente reforma del sistema político. No Mm. puede ser que cada 4 años tengamos una renovación de parlamentarios, al menos en la Cámara, que bordean los 80 o los 90 parlamentarios nuevos. Mm. Porque uno va creciendo, Josefa, uno va madurando, uno va entendiendo lo que es realmente la política, él viene con muchas ínfulas y después te vas dando cuenta que estar sentado en el hemiciclo es otra cosa. Diputada, usted hablaba entonces de estos problemas que se están teniendo dentro de su propio sector, los parlamentarios. ¿Esto es un problema de estrategia política o de liderazgos? Yo te diría que esto es un problema, no puedo decir liderazgo en este minuto, pero a muchos le dio mucho rédito estar en programas donde todo era muy polarizante, salieron todos elegidos. Entonces muchos parlamentarios piensan que esa es la forma de hacer política, ¿ya? Yo diría que esa es la forma para ser elegido, tal vez, para algunos, pero esa no es la forma de hacer política. La política tiene que ser de consenso, tiene que ser de diálogo. Chile es un país que es bien diverso, tiene una centro izquierda y una centro derecha que es la que al final termina determinando las elecciones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, que si bien, claro, te sirvió como un medio, pero hoy día ya estás en otra etapa, hoy día estás legislando y la polarización no aporta en ninguna etapa de la vida, en ninguna circunstancia. Los Mm. acuerdos son siempre mucho mejores, más perdurables, más concretos y que realmente le hacen bien a la política de Chile en general. Entonces, esa es mi opinión de ver a un sector que le dio mucho rédito el tener una política
enfrentamiento que alimenta a un sector de la población que es real, a otro segmento que no es real, que son la mayoría de la gente, de los bots que están en las redes sociales y que son haters. Y hoy día hay una generación de políticos que le tiene mucho miedo a las redes sociales. Mm. Entonces, ¿cuál es mi invitación, Josefa? Dejemos el territorio digital, que es importante para comunicarnos, pero que vayamos al territorio real, donde realmente están las personas de carne y hueso, las que están viviendo los problemas de primera línea en términos de seguridad, en términos de falta de presupuesto para llegar a fin de mes, en términos de que necesitan salud, que necesitan viviendas dignas. Bueno, ahí hay que estar. ¿Le hizo mal sin filtro entonces a la derecha? Bueno, yo siempre he sido bien crítica, no solo como el problema sin filtro, sino a, a esta cosa de la polarización. Porque no es solo sin filtro, uno no podría decir que fue solo sin filtro, efectivamente fue muy potente y es impactante la cantidad de gente que dice que le gusta ver un circo romano. Bueno, por algo existían los circos romanos, ¿no? Y se llenaban, ¿no? Pero tenemos que tratar de no vivir en circo romano, porque eso no es la vida, eso no es el mundo. La polarización, la pregunta es qué es lo que aporta. Yo creo que aporta poco, incluso nos pone hasta en peligro. Porque uno ve en las redes sociales que a veces te imputan cosas que no existen, pero la gente cree porque se dijo en una cuenta X que la Jimena Sandón hacía tal cosa, la cual no es real. El día de mañana a mí me pueden sacar incluso la mugre en la calle por algo que no existe y que no es real. Entonces el llamado es como volver a la cordura, volver a conversar. Y te voy a decir una cosa, la polarización que existe en la Cámara es mucho menos de lo que se ve en las redes sociales. O sea, los Mm, diputados de todos lados conversan, se ríen, lo pasan bien, pero después cuando viene como el reel, ahí nos tenemos que poner como un poquitito más serios. No estoy mm. contra las redes sociales, no estoy contra la tecnología, pero yo creo que son muy buenos instrumentos si en la medida que la usamos para representar la problemática que está viviendo hoy día Chile. Vimos el tema Limasec, vemos los esfuerzos que hace el presidente de la República en el extranjero, tratando de hacer una coalición, ¿no es cierto?, para poder enfrentar de forma conjunta el tema de la seguridad. Vemos los casos dramáticos, como la muerte de este niño de 12 años en este atraco, ¿no es cierto? Vemos el tema de la justicia penal adolescente, que es muy importante, que se va a tratar esta semana en el Senado. Tenemos tantos temas para no perder el tiempo que realmente nos deberían faltar horas a los legisladores, más que estar sembrando odio y que lo único que hacen es maldad, porque la persona, además de tener todos los problemas que tiene, se lleva una carga emocional potente porque además va enrabiado. Entonces, yo creo que eso no corresponde. Mm. Volviendo al tema de la acusación constitucional y para luego seguir conversando, ¿usted entonces está de acuerdo con estas declaraciones que daba su hermano, el senador Sandón, que decían que le están haciendo daño al presidente con este tipo de acciones? Bueno, yo creo que fui la primera diputada en decir, y en eso concuerdo con Cote, que esto era un flaco favor para los ministros del presidente Kast, porque después del 11 de junio eran ellos los únicos acusables constitucionalmente, además del presidente y el presidente Boric. Y yo dije en algún minuto que a algunos les cayó muy mal que nosotros los que estábamos en contra éramos los parlamentarios más leales a los ministros de este gobierno. Yo creo que flaco favor, porque estamos hablando de esto y no estamos hablando de lo importante y de lo urgente. Eh, y bueno, y veamos qué viene de aquí en adelante, si efectivamente se abre la temporada de acusaciones constitucionales y vamos a abrir un territorio que me parece que es muy delicado, donde no se puede y no se debe acusar constitucionalmente a un ministro por error en predicciones, porque Mm. la vida está llena de predicciones. El mismo ministro Quiroz dijo que las predicciones son predicciones y que no hay seguridad, porque si no sería todo tan fácil, sería conseguir un libro y decir esto es lo que resulta. Incluso la mega reforma es una reforma que está llena de predicciones donde hay muchos especialistas que dicen que no se van a cumplir exactamente, ¿ok? Los vamos a acusar constitucionalmente el ministro Quiroz porque quiso hacer una reforma con un objetivo que es muy loable, que es poner y parar a este país de en pie, porque se equivoca en una predicción. Vamos a
acusar constitucionalmente a la ministra Maicho Malí, por ejemplo, si se llega a equivocar con sus predicciones de bajar las listas de espera y en vez de bajarla en un 100%, la baja en un 30%. Yo creo que no. La Constitución es muy clara. En ningún caso habla de que es acusable constitucionalmente un ministro de Estado o una autoridad por un error de una predicción. También estaba dando vuelta la idea y lo levantó la diputada Pamela Giles de acusar constitucionalmente al expresidente Gabriel Boric. ¿Qué le parece a usted esa idea? ¿Van a apoyar esa propuesta del partido de Franco Parisi? Bueno, yo creo que es una propuesta de Pamela Giles. Yo no diría que es del PDG. Por ahora, al menos, yo no he escuchado a Franco Parisi ni al jefe de bancada que lo diga, ¿no? Em, Todo está abierto. Si las acusaciones constitucionales existen, y es por eso que nosotros hemos presentado transversalmente una reforma constitucional justamente para que los requisitos para presentar acusaciones constitucionales sean mayores, porque hoy día es solo con la firma de 10 personas. Eh, Mm. yo no tengo por qué decir a Pamela Giles lo que tenga que hacer o lo que no tenga que hacer. No creo que exista agua en la piscina. La Pamela es muy inteligente, no tenemos nada que decir. Ella juega en esto para tratar de dividirnos. Cuando pone el tema de la derechita cobarde, es curioso que ella esté con la derechita valiente, porque yo creo que no hay nadie más lejano que Pamela Giles al Partido Republicano. Pero ella tiene todo el derecho y la libertad de presentar y tendría que ver y presentar un libelo donde demuestre que existe material jurídico para ver efectivamente si el presidente de la República, el expresidente de la República, cometió una infracción a nuestra Constitución. Mm. Pero a usted no le gustaría que, por así decirlo, se siguiera chacreando el instrumento. A ver, es que en este caso yo voy a volver al punto inicial. Yo creo que hoy día lo que no tenemos que es torpedear la agenda del presidente Kast, y no tenemos que desviar la atención de los temas que son hoy día hiper, pero es que son hiper relevantes, como el tema de la seguridad, cuando tenemos el crimen organizado en nuestras instituciones, tenemos el crimen organizado en los comercios, tenemos el crimen organizado en nuestros menores de edad. Tenemos problemas económicos grandísimos, tenemos un déficit estructural que la gente tal vez no lo entiende mucho, pero es brutal y después es muy difícil recuperarlo. Tenemos hoy día una tasa de desempleo que no teníamos hace muchísimo tiempo, y para qué decir en el tema de las mujeres. Entonces, Josefa, ¿es el tema que tenemos que preocuparnos hoy día o realmente deberíamos juntarnos todas las fuerzas políticas para compartir el diagnóstico y hacer de verdad un programa que sea una política de Estado que trascienda de un gobierno al otro en estas dos materias que yo te he mencionado? Porque si no, no vamos a tener vuelta atrás. No vamos a tener vuelta atrás. Y créeme que, como decía por ahí una expresidenta, todo puede ser mucho peor. Mm. Podemos llegar mucho más al fondo de lo que estamos hoy día. Mm. Estamos conversando con la diputada Jimena Osandón. Usted hablaba de la situación económica del país y sí es preocupante. Hoy el Banco Central informó una caída del 0,9% del IMASEC de mayo, completando 5 meses consecutivos de deterioro de la actividad económica y aumentando las alertas sobre una posible recesión técnica. Todo esto en los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo está la discusión política en esa área? Y usted decía algo que me parece muy relevante. Sí, dentro de las fuerzas políticas, no solamente de su sector, se está dimensionando lo que significan estos números. Mira, yo creo que tenemos que escuchar la mesa técnica que acaba de dar sus resultados justamente para que vayamos generando más empleo, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que tenemos que hacer es tener más crecimiento, porque si no hay crecimiento, no hay empleo. Y si no hay empleo, tampoco hay beneficios sociales, o se pueden incluso hasta perder derechos sociales si el Estado no tiene cómo pagarlo. Entonces yo creo aquí, y lo hice hoy día un llamado y me encantaría hacerlo otra vez de tu programa, Josefa. Aquí tenemos que hacer un cambio cultural. Y este cambio cultural yo te diría que son dos culturas las que tenemos que cambiar. Una es la cultura de la CUT, ¿no es cierto? Que tiene que entender que no es posible ampliar ningún tipo de derecho si no hay empleo. Porque no hay dónde aplicar el derecho si yo no tengo empleo. Y todo el tiempo lo que estamos viendo es que estamos perdiendo derechos, pero como que no dicen nada del desempleo que existe o de que ellos están dispuestos para que tengamos más empleo. Tenemos que crear empleo.
Y yo te diría que yo soy de la Comisión de Trabajo y en los últimos años no he visto casi ninguna proyecto de ley que vaya para generar empleo, pero sí muchos que van para como protegerlo. Y es por Diputada, ¿y eso que usted hoy día también te di- en ese de- sentido, qué le parece entonces esta propuesta de que las jornadas laborales podrían llegar a las 52 horas semanales? ¿Usted está de acuerdo en apoyar una iniciativa como esta? que nos, la propuesta, Josefa, la propuesta son las 53 semanas, ¿ya? No, no se refiere a las horas. Lo que pasa es que, mira, hay ciertos rubros, por ejemplo, el turismo. Te lo voy a poner así como súper claro. En invierno el turismo baja, en el verano aumenta. Entonces tú, mirando todas las semanas del año, podrías en conjunto a rebajar horas en inviernos y aumentar horas en verano sin afectar el sueldo de la persona. Los, mira, hay tantos rubros que se manejan de forma distinta que ese es un tema que es sumamente válido. Eso no quiere decir que sea trabajar 52 horas semanales. En el fondo lo que se hace depende del rubro, se toman 53 semanas y de acuerdo a la estacionalidad que tenga, se va repartiendo la carga de tareas, ¿ya? Y eso pasa en muchos rubros. Yo te puse el como más básico, que es como el tema del turismo, que es más fácil de entenderlo. Y eso se hace en muchos lugares. Ahora, eso le da tranquilidad al trabajador, le da estabilidad y sabe clarísimo cuándo va a tener que trabajar más y cuándo va a poder estar más con su familia. Pero ¿de qué manera esta Pero siempre respetando las 40 horas en la suma total. Ok, siempre respetando las 40 horas, eso es muy importante, pero ¿de qué manera esta flexibilización laboral no va a permitir entonces abusos por parte del empleador a las personas que están trabajando? ¿De qué manera se podría proteger eso? Que Lo que pasa es que esto normalmente se llega con acuerdos. Aquí normalmente los gremios tienen acuerdos justamente con los empleadores. Y ese era el segundo punto que yo te quería decir como de cambio cultural, que en el fondo el empleador tiene que entender que el trabajador no es un costo, ¿ya? Y que entender que para las familias, en el fondo, es difícil vivir con inestabilidad. Entonces, te fijas, pedirle a la CUT que hagamos todo el esfuerzo para generar empleo y por otro lado a los empresarios, incluso a las pymes también, que entiendan que el trabajador no es un costo y que merece tener estabilidad emocional, laboral, incluso para poder desarrollarse bien con su familia. Eh, Todas estas cosas, las 40 horas se deben respetar porque todos estos acuerdos tienen que ir a la inspección del trabajo. O sea, y si no se respeta, se va a la inspección del trabajo. Y ahí la inspección Pero, del trabajo actúa. En el fondo no puede existir nadie que se pase el tema de las 40 horas, porque eso pero ya es ley. Pero, diputada, ¿de qué manera entonces la gente puede tener certeza que se van a llegar a acuerdos cuando hemos visto a un gobierno también que está más interesado, por así decirlo, en pasar máquina para aprobar sus reformas que en llegar a grandes acuerdos? El propio ministro de Hacienda ha sido súper claro en la forma en que él está dispuesto a aprobar los proyectos del gobierno. Ya, pero es que estamos mezclando dos cosas, porque una cosa es el acuerdo que se está llegando en una empresa, en un rubro específico, y otra cosa es la mega reforma, ¿ya? Ahora la mega reforma todavía le queda, así que tenemos que esperar si efectivamente se llega a más acuerdos. De hecho, nosotros también, créeme, estamos muy atentos a cuáles van a ser las indicaciones que va a poner el gobierno en la mega reforma en el Senado. Nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, con el tema del CENSE, fuimos muy claros con el tema también de las contribuciones, fuimos muy claros con el tema de la propiedad intelectual. Esta es una historia, Josefa, que todavía no termina, pero no, yo al menos no podría decir que el ministro Quirós pasó máquina en la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos muchas conversaciones. Lo que pasa es que para cuando tú quieres dialogar tienes que tener Mm. dos agentes, ¿no? Y un conducto que esté, tú, bueno, tú eres de comunicadora, lo sabes mucho mejor que yo, no, pero era como la clase número uno en el colegio. Pero cuando llegan grupos que te dicen, mire, yo solo negocio con usted en la medida que usted me acepte todo este paquete, bueno, ahí tampoco hay capacidad de negociación. Aquí tienes que llegarte a puntos medios y yo creo que esto todavía no termina de escribirse. Y por último, también lo que se hizo en la Cámara de Diputados, que a mí no me parece, que negociar votos por otro proyecto de ley, yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana, porque Mm. no has comprado al PDG 100%, sino que fue, y sabes que me parece además, Josefa, poco patriótico.
porque en el fondo es como decir, mira, yo voy a apoyar esta mega reforma en la medida que a mí me den esto. En el fondo no me está importando la situación del país. Solo quiero tener un rédito político para que la gente vea que yo me preocupé de esto, que en el caso eran los medicamentos y los pañales. Aquí tenemos una situación de país muy grande y te lo llevo a la sala comuna universal. Que pucha, que cómo, que se va a sacar del seguro de cesantía. Mira, yo creo que aquí tenemos que ser tan patriotas, todos, tú, yo y todas las personas. Si el Estado no tiene plata para financiarla, todos tenemos que poner algo, porque no conozco a ninguna persona en este país que no se vaya a ver afectada por ser la comuna universal. Porque cada uno tendrá una hija, un nieto que se quedó sin la sala, y por último vamos a ser todos viejos. Y cuando seamos viejos, la pirámide va a estar invertida. Y si nosotros no afectamos de forma positiva también la natalidad y apoyamos a todas esas parejas jóvenes que hoy día son potenciales padres, para que no tengan miedo a la paternidad y a la maternidad. Bueno, yo el día de mañana, tú el día de mañana, cualquier persona que sea vieja, aunque viva en la cuesta de no sé dónde, se va a ver afectado porque vamos a tener una crisis económica gigante, como hay países que ya la han tenido, justamente cuando se invierte la pirámide. Entonces, el llamado es, sí, está bien, te voy a sacar un 0,35% de tu seguro de cesantía. Bien, pucha, pero me va a afectar, sí, pero mucho más te va a afectar no tener esa laguna universal, porque el día de mañana no hay quien te reemplace. Y el día de mañana tu hija tampoco va a poder llevar, va a poder estar tranquila trabajando porque su hijo no va a estar bien cuidado. O porque ese hijo que no recibió, ese niño que no recibió su educación de calidad en el minuto que tenía que recibirlo, podía ser un futuro delincuente también. O sea, mira, por donde tú lo mires. Por eso el llamado a que por favor no veamos siempre la letra chica, sino que tratemos de buscar cómo podemos consensuar, llegar a un acuerdo, que no será perfecto, pero que al menos nos estamos jugando y no seamos siempre trabas y trabas y trabas para los proyectos que se están tratando de hacer. Sí, perfecto. Muchas gracias, diputada. Solamente para aclarar, le decía lo de la Cámara con respecto a la mesa técnica, porque son 22 propuestas, algunas de ellas van a tener que pasar por el Congreso. O sea, y estamos súper dispuestos a que pasen. Yo te diría que la mayoría tienen que pasar, pero no de antemano decir estoy en contra, porque en el fondo estamos todos buscando la generación de empleo. Tenemos tasa, y sobre todo si le ponemos cara de mujer, mujeres jóvenes como tú, hoy día la tasa es un 28%. Algo tenemos que hacer. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Que esté muy bien. Vamos a seguir en contacto nosotras para hablar sobre estos temas y mucho más. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.